Mis hijos me expulsaron de mi propia casa. Olvidaron quién la compró. Cuando uno llega a viejo, aprende a reconocer el peligro antes de que se convierta en tragedia. No siempre llega como un golpe. A veces llega como una voz suave, como una mirada rara, como una conversación que se corta cuando tú entras al cuarto, como una sonrisa demasiado limpia, como una preocupación repentina que no existía ayer. Yo aprendí eso tarde, demasiado tarde. Pero lo aprendí. Mi nombre es Tomás Beltrán, tengo 79 años, y durante casi toda mi vida trabajé con las manos. No fui médico. No fui abogado. No fui político. Fui carpintero, albañil, maestro de obra cuando hacía falta y arreglador de lo que se rompiera. Si una puerta no cerraba, yo la acomodaba. Si un techo se venía abajo, yo lo levantaba. Si una familia necesitaba una casa, yo sabía cómo darle forma a 4 paredes y convertirlas en hogar. Eso fue lo que hice desde que era muchacho. Y esa casa, la casa que me quitaron, la compré yo, con sudor, con hambre, con sacrificio, con años de cargar bloques hasta que la espalda me quedaba dura, con semanas enteras durmiendo poco para poder terminar una obra y cobrar el dinero que me permitía seguir adelante. No fue una herencia, no fue una lotería, no fue un regalo, fue una guerra larga, silenciosa y cansada. Mi esposa, Elena, me acompañó en esa guerra desde el primer día. Era una mujer pequeña de cuerpo, pero grande de alma. Cocinaba para los obreros cuando yo trabajaba de sol a sol. Contaba las monedas mejor que cualquier contador. Me decía cuándo gastar y cuándo aguantar. Si yo quería comprar una herramienta, ella me preguntaba si no hacía más falta el cemento. Si yo me desanimaba, ella me recordaba que cada bloque puesto era una pieza más de nuestro futuro. Con ella levanté la casa. No solo las paredes, la vida entera. Cuando compramos aquel terreno, los vecinos dijeron que estábamos locos. Era una esquina medio abandonada, con maleza, piedras y un desnivel que parecía imposible de arreglar. Pero yo vi otra cosa. Vi la estructura, vi el espacio, vi la posibilidad. Y así trabajé. Primero el cimiento, luego los muros, después el techo. Más adelante el pequeño patio de atrás, donde Elena sembró plantas y un árbol de mango que todavía da sombra. La casa quedó modesta, pero firme. Tenía 3 habitaciones, una sala amplia, una cocina sencilla y un corredor donde Elena colgaba la ropa mientras yo reparaba cosas en la tarde. Ahí nacieron nuestros 2 hijos, Ricardo y Julia. Ricardo fue el mayor. Desde niño mostró carácter. No malo, pero sí duro. De esos muchachos que nunca aceptan una corrección sin discutirla. Julia, en cambio, era más tranquila, más observadora, más cercana a su madre. Cuando Elena enfermó de los pulmones y la vida empezó a cerrarse alrededor de nosotros, Julia fue la que más la cuidó. Ricardo se fue alejando poco a poco, como hacen algunos hombres cuando creen que crecer es volverse ajeno. No lo culpo del todo. Los hijos a veces creen que dejar de necesitar a los padres es lo mismo que dejar de amarlos. Y eso no siempre es así. Elena murió hace 11 años. Con ella se me fue la parte más bonita de la casa. A veces todavía me despierto con la costumbre de escuchar sus pasos en la cocina. Oigo una puerta, una cuchara, el agua cayendo en el fregadero, y por un segundo siento que sigue ahí. Después recuerdo que no. Desde que se fue, yo quedé con mis rutinas y mis silencios. Desayuno solo. Leo el periódico con lentes viejos. Riego las plantas del patio. Reviso por costumbre las herramientas que ya casi no uso. Y pienso demasiado. Cuando uno envejece, la memoria se vuelve una casa con demasiadas habitaciones abiertas. Una entra por una puerta y sale por otra. Vuelven rostros, voces, días enteros. Algunos traen paz, otros traen culpa. Yo no era un hombre rico, pero tampoco estaba mal. Tenía una jubilación pequeña por mis años de trabajo, algunos ahorros guardados en el banco y la casa, que era lo más valioso que tenía. La casa era mi seguridad, mi prueba, mi historia. Por eso nunca la puse a nombre de nadie más.
ni de mis hijos, ni de Elena. No por desconfianza, al principio, sino porque así funcionaba mi cabeza. Mientras yo estuviera vivo, la casa seguía siendo mía. Eso les molestaba a algunos, principalmente a Ricardo. Él siempre fue de esos hombres que creen que la autoridad del padre desaparece cuando el padre envejece. Como si las canas le quitaran peso al nombre. Como si el cansancio fuera sinónimo de inutilidad. Ricardo se casó joven. Su esposa, Marlene, entró en la familia con una seguridad que a mí me pareció demasiada desde el primer día. Era una mujer elegante, de hablar rápido, de opiniones firmes, de esas que no esperan a conocer una casa para decidir cómo debería funcionar. Al principio fue cortés, muy cortés. Me decía «suegro», con una sonrisa que parecía caridad. Traía postres, tazas, pequeños regalos. Julia me decía que yo estaba exagerando cuando sentía incomodidad. «Papá, Marlene solo quiere llevarse bien. Pero yo conozco a la gente. No soy adivino, pero he pasado toda una vida viendo cómo reaccionan los cuerpos cuando mienten. Y Marlene siempre sonreía un segundo tarde, como si calculara el momento exacto para parecer amable. La verdadera historia empezó una tarde de lluvia. Yo estaba en el corredor arreglando una silla vieja cuando Ricardo llegó con Marlene y con mis 2 nietos, los niños de él. Entraron como dueños de la casa, algo que me había empezado a molestar hacía tiempo. No por los niños. Los niños no tienen culpa, sino por el modo. Por la forma en que ocupaban el espacio sin pedirme permiso. Por cómo Marlene dejaba el bolso sobre mi mesa como si fuera una visita habitual que ya no necesita preguntar. Ese día se sentaron en la sala y después de unos minutos de charla vacía, Ricardo dijo: «Papá, tenemos que hablar contigo». Yo dejé la silla a un lado y me limpié las manos con un trapo. «Hablen». Marlene fue la primera en tomar la palabra. «Tomás, tú no puedes seguir viviendo aquí solo». Yo la miré sin decir nada. Ella siguió con ese tono dulce y exacto que usan las personas cuando quieren empujarte a algo mientras fingen que te están cuidando. «La casa es muy grande. Está en 2 niveles. Hay escaleras. A tu edad, una caída podría ser terrible». «No me he caído», le respondí. Ricardo intervino enseguida. «No se trata de que te hayas caído. Se trata de prevenir». «¿Prevenir qué?» «Un accidente, papá». Entonces Julia, que estaba sentada callada en un extremo del sofá, levantó la vista. Se notó incómoda. Yo la conocía bien. Siempre había sido la más sensible de los dos. «Papá», dijo ella con suavidad, «tal vez sería bueno pensar en una opción más cómoda, algo donde estés acompañado». Fue la palabra «acompañado» la que me dio mala espina. Porque uno no habla de compañía cuando solo quiere darte apoyo. Uno habla de compañía cuando ya está imaginando tu ausencia. Les dije que no, que la casa estaba bien, que yo me movía solo, que no necesitaba mudarme a ninguna parte. Ricardo suspiró, y ahí vi en su cara una mezcla de fastidio y paciencia falsa. «No seas terco, papá». No respondí de inmediato. Me quedé mirándolo. A mi hijo mayor. El que yo había cargado en brazos cuando era un bebé con fiebre. El que yo había llevado al hospital cuando se cayó de una bicicleta. El que yo había vestido para su primera comunión. El que yo había sacado de un lío con unos muchachos del barrio cuando tenía 16 años. Y ahora me hablaba como si yo fuera una barrera en su camino. «Tú no entiendes», dijo Marlene. «Esto no es por maldad. Nosotros estamos pensando en tu bienestar». Yo me reí, pero sin humor. «Eso mismo dicen los que luego te quitan la silla». Nadie contestó. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo. Y en ese silencio, por primera vez, noté algo importante. Ricardo evitaba mirarme directamente. Julia estaba tensa. Marlene mantenía la cabeza en alto, como quien ya sabe que la conversación no terminó y que el siguiente paso depende de su paciencia. Los despedí sin discutir más. No porque hubiera cedido, sino porque sabía que algo venía detrás. Una conversación así nunca llega sola. 3 días después, Ricardo volvió solo.
Traía una carpeta marrón. La dejó sobre la mesa del comedor con demasiada naturalidad. «Papá, necesito que mires esto». Abrí la carpeta. Había papeles impresos, hojas con membretes, supuestas evaluaciones de mi condición física y un documento de residencia asistida en las afueras de la ciudad. Todo estaba ordenado. Demasiado ordenado. Como una trampa armada con esmero. «¿Qué es esto?», pregunté. Ricardo se sentó frente a mí. «Una solución». «¿Para quién?». No respondió enseguida. Y ya con eso supe bastante. «Papá, en serio, la casa te queda grande, hay mucho mantenimiento, tienes que pagar luz, agua, reparaciones, a veces no recuerdas dónde dejas las cosas, y si te pasa algo, nosotros no estaríamos aquí todo el tiempo». Yo cerré la carpeta. «La casa la compré yo». Ricardo chasqueó la lengua. «Nadie dice que no, pero hay que pensar con cabeza fría, no emocionalmente». No me gustó esa frase. Cabeza fría. Ese es el idioma de la gente que quiere mover fichas sin que la veas. «¿Y qué quieren?», le pregunté. Él bajó la vista un momento. «Venderla. Así, sin adornos. Sin vergüenza aparente. Venderla». Yo sentí una presión en el cuello, como si me hubieran puesto una mano invisible. «¿Vender mi casa?». «Sí». «¿Y yo dónde voy?». «Con nosotros». «¿Con ustedes dónde?». No quiso responder enseguida. «Marlene y yo estamos pensando que sería mejor buscarte un lugar más adecuado». «¿Un asilo?». «Una residencia». Es lo mismo cuando quieren decirte que te vayas. Ricardo negó con la cabeza, molesto. «No te pongas dramático». Aquella palabra fue un golpe. Dramático. Como si tener dignidad fuera un exceso. Como si defender la casa donde enterré mi vida fuera una escena exagerada. Yo le dije que no. Él insistió. Yo volví a decir que no. Y ahí cambió el tono. No al instante. Primero una pausa. Luego una mirada. Después la frase que marcó el inicio de la guerra. «Papá, no estás entendiendo lo que te conviene. Lo que te conviene. Eso dicen los que ya decidieron por ti». Durante las semanas siguientes la presión se volvió costumbre. Marlene venía con visitas inesperadas de conocidos que hablaban de centros para adultos mayores como si me estuvieran recomendando un hotel. Ricardo trajeron a un médico amigo suyo para que revisara mi memoria y mi estado general. Me hicieron preguntas que yo respondí con claridad. Me pidieron que repitiera una lista de palabras. Me pidieron que dibujara un reloj. Me pidieron que dijera la fecha. Yo lo hice todo. En ese momento estaba lúcido, como siempre lo estuve. Pero una cosa es estar lúcido, y otra cosa es que te quieran hacer parecer frágil. Y eso era justo lo que intentaban. Un día escuché a Marlene hablando por teléfono en la cocina. Creyó que yo estaba afuera regando las plantas. «Sí, está muy a la defensiva». «No, no ha firmado. La evaluación salió regular, pero si insistimos con el tema de seguridad será más fácil. Sí, la casa vale bastante». Me quedé quieto. No seguí escuchando más. No hacía falta. La casa vale bastante. Eso era. No era mi salud. No era mi bienestar. Era el valor de la casa. El dinero. El terreno. La herencia futura. No para mí. Para ellos. Mi mujer había dejado una libreta en su mesita de noche antes de morir. Nunca le di mucha importancia en ese momento, pero años después la encontré y vi algo que me dejó pensando. Allí había escrito varias veces la misma frase, con diferentes fechas. No dejar que nadie lo convenza de firmar cuando esté cansado. Elena sabía cosas antes que yo. Siempre las supo. Tal vez por eso la extrañé tanto. Porque ella habría visto venir este desastre desde la primera conversación. Cuando todo empezó a empeorar, dejé de dormir bien. Despertaba a medianoche oyendo ruidos en la sala. Creía que alguien había entrado. A veces era el viento. A veces era un mueble. A veces era mi propia cabeza jugando conmigo.
pero otras veces no. A veces sí oía pasos, voces bajitas, puertas abriéndose despacio, Marlene y Ricardo reunidos sin que yo fuera invitado. Y cada vez que eso pasaba, algo dentro de mí se apagaba un poco más. Lo peor fue descubrir que habían empezado a sacar papeles de mis gavetas. No lo hicieron de una vez. Primero faltó una factura vieja. Luego la escritura original de la casa apareció en otro lugar. Luego desapareció la libreta del banco. Luego los recibos del pago de impuestos. Yo guardaba todo en un escritorio de madera en mi cuarto, con llave. La llave. Ahí estaba la cuestión. Yo la escondía siempre encima de una viga del closet, detrás de una caja de zapatos. Pero alguien la encontró. O la tomó. No lo supe hasta más tarde. Fui al banco a revisar unos movimientos y la cajera me mostró una autorización de consulta que yo nunca había firmado. El rostro se me endureció. Pregunté quién había autorizado eso. Me dijeron que un familiar directo. Yo pedí nombre. Me dijeron Ricardo Beltrán. Ricardo. Mi propio hijo. No para robarme de un golpe, sino para empezar a controlarme por partes. Como se controla una puerta antes de desmontarla. Volví a la casa con una sensación de náusea. Encontré a Marlene en la cocina. Se estaba sirviendo café como si fuera dueña del lugar. Le pregunté qué había hecho con mis papeles. Ella ni siquiera fingió sorpresa. Tomás, no dramatices. Ricardo solo está ayudando a organizar. No me cambies las palabras. Hay que ser prácticos. ¿Prácticos para quién? Ella me miró por encima de la taza. Y allí ya no vi la cortesía. Vi otra cosa. Desprecio. No enorme. Pequeño. Pero suficiente. Para todos, dijo. Menos para que la casa se siga deteriorando mientras tú insistes en mantener una fantasía. ¿Qué fantasía? La de que esto todavía te pertenece como antes. Yo apoyé las manos en la mesa. Esto me pertenece porque yo lo compré. Lo compraste cuando eras joven y podías cargar bloques. Y lo sigo teniendo porque estoy vivo. Marlene sonrió apenas, como si acabara de escuchar a un niño decir algo tierno. Eso se puede resolver. Esa frase me heló. Porque no sonó como una amenaza directa. Sonó peor. Sonó como un plan. Esa misma tarde me reuní con Julia. Ella llegó sola, con los ojos cansados. Le pregunté si sabía lo que estaban haciendo. Se quedó callada mucho rato. Luego dijo: «Papá, esto se está saliendo de control». No estoy solo. Pero podrías estar más cuidado. ¿Cuidado por quién? ¿Por ustedes? No respondió. Y su silencio me dolió más que la respuesta. Porque Julia era la única de los dos que todavía podía mirarme con vergüenza. Le dije que me explicara con verdad qué estaba pasando. Se frotó las manos. Marlene cree que la casa sería mejor vendida ahora. Dice que podríamos ayudarte con el dinero, buscar algo más seguro para ti y repartir el resto. ¿Repartir? No exactamente repartir, papá. Ordenar. Invertir. Ahí entendí que la palabra ayuda era solo una máscara. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Julia me miró con tristeza. Yo no quiero pelear. Eso fue una respuesta. No de las más honestas. Pero sí una respuesta. No quería pelear. Lo que en lenguaje familiar significa casi siempre lo mismo. No quiero contrariar a los que están empujando el cuchillo, porque a ver si me toca a mí. Y ahí me di cuenta de algo terrible. Mi hija no estaba de mi lado, pero tampoco del de ellos por convicción completa. Estaba en medio, asustada, incómoda, cobarde, humana. Aún así, no me bastó para perdonarla. La semana siguiente vinieron con un abogado. Un hombre joven, bien peinado, muy correcto, que hablaba como si estuviera leyendo un manual de empatía. Se sentó frente a mí y me habló de capacidad legal, de mejores intereses, de administración temporal, de planificación patrimonial. Todos esos nombres elegantes para decir: queremos que dejes de decidir.
Yo escuché todo. Luego le pregunté, ¿quién le pagó para venir? Él se acomodó las gafas. No soy el enemigo, don Tomás. Eso dicen los que vienen con papeles. Ricardo intervino. Papá, no tienes que ponerte así. ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Aplaudiendo? Marlene apareció detrás de él. Había estado escuchando desde el pasillo, seguro. Tomás, no estamos atacándote. Estamos buscando una solución digna. Mi dignidad no se vende. No se trata de venderla. Se trata exactamente de eso. A veces uno, cuando ya está cansado, habla con una claridad que ni sabía que tenía. Yo sentí la mía muy nítida ese día. Mi casa no está en discusión, les dije. No voy a firmar nada. El abogado abrió la carpeta. Entonces quizá deba saber que ya hay opiniones médicas que recomiendan supervisión continua. ¿Supervisión de quién? Del entorno familiar. Esa fue la palabra. Entorno familiar. Como si mi hogar hubiera dejado de ser mi hogar y se hubiera convertido en una zona de riesgo. Sentí la necesidad de salir a respirar. Me levanté sin terminar la conversación y fui al patio. Ellos creyeron que me estaba calmando. No sabían qué estaba pensando. Pensando mucho. Porque en esa familia había cosas que yo no había querido ver durante años. Desde la muerte de Elena, dejé que Ricardo administrara algunas pequeñas gestiones. Pagos de servicios, arreglos menores, compras de materiales. No por incapacidad, sino por confianza. Él siempre decía que ayudaría mejor a organizar todo. Y yo, cansado, acepté. Ese fue mi primer error. El segundo fue creer que Marlene venía a sumar. El tercero fue pensar que mi hija, por ser la hija, no iba a dejar que el desastre me pasara encima. Los errores no llegan solos. Se juntan. Y cuando se juntan, hacen una escalera hacia el desastre. Aquella noche, mientras yo dormía, escuché a alguien en el estudio. Me levanté despacio. Tomé la linterna. Abrí la puerta de golpe. Ricardo estaba revisando mis papeles. Papeles míos. Mis recibos. Mi escritura. Mis estados de cuenta. Se quedó paralizado. Yo le apunté con la luz a la cara. ¿Qué haces? Él cerró el cajón de golpe. Nada. No me mientas en mi propia casa. Estoy buscando un documento. ¿Qué documento? No respondió. Yo avancé un paso. Dime qué buscas. Y entonces, por primera vez desde que empezaron todos estos movimientos, lo vi nervioso de verdad. No como un hombre joven molesto, sino como un hombre atrapado. Papá, dijo, no te pongas así. Te pregunté qué buscas. Marlene apareció detrás de él. Debió haber escuchado desde el pasillo. Tomás, no hagas una escena. Yo la miré. Eso mismo te iba a decir yo. Entonces comprendí algo muy importante. No era solo una cuestión de venderme la casa. Había deuda. Había problema de dinero. Había una mala inversión de Ricardo con un negocio de transporte que, según me enteré después, estaba al borde del colapso. Marlene lo había empujado a abrir un préstamo grande, usando la casa como respaldo indirecto a través de una maniobra legal y algunos papeles que yo nunca debía haber firmado. Y yo, ingenuo, ya había firmado un poder limitado meses antes para que me ayudaran con trámites del banco. A eso querían llegar. A hacerme cargar con la deuda. A mover las cosas como si yo hubiera aprobado todo. No solo me querían sacar. Querían usarme como salida. Esa revelación me dejó una mezcla de furia y vergüenza que me hizo temblar. ¿Así que era eso? Les dije. ¿Necesitaban mi casa para arreglar sus deudas? Ricardo alzó la voz por primera vez. Tú no entiendes nada. Entiendo más de lo que quisieras. Estamos tratando de salvar a la familia. Yo reí con amargura. No, están tratando de salvarse ustedes. Marlene se cruzó de brazos. Si la situación se complica, todos perdemos. No, le respondí. Yo no voy a perder por sus malas decisiones.
Ricardo dio un paso adelante, irritado. Basta, papá. Ya no puedes seguir viviendo aquí como si fueras el único dueño de todo. Entonces lo miré fijo y le dije la frase que nunca se me ha olvidado desde esa noche. No soy el único dueño, soy el dueño. Y el silencio que siguió fue de hielo. A la mañana siguiente hicieron algo peor. Cuando salí al patio, la cerradura principal de la puerta había sido cambiada. Intenté abrir. No pude. Golpeé. Nadie respondió. Pensé que se trataba de un error. Fui al lateral. Otra puerta también cerrada. La trasera. Lo mismo. Entonces lo entendí. Me habían encerrado en mi propia casa. No con barrotes. Con llaves. Con la comodidad cruel de quien cree que el viejito no sabrá qué hacer. Grité el nombre de Ricardo. Grité el de Julia. Marlene salió al corredor y me habló desde arriba, desde el balcón interior, con una calma que solo un monstruo puede sostener sin levantar la voz. Tomás, esto es temporal. Temporal. Otra vez esa palabra. Ábranme la puerta. Necesitamos que descanses, dijo ella. Has estado muy alterado. Alterado. Ese es el nombre elegante para la indignación de un hombre al que le están robando la vida. Ricardo apareció a su lado. No me miró mucho. Solo dijo, «Papá, por favor, no hagas más difícil esto». Yo no podía creerlo. Mi propio hijo, en el balcón de mi propia casa, diciéndome que la dificultad era mi reacción y no su traición. Me acerqué a la puerta principal y seguí golpeando. Los vecinos empezaron a asomarse. Algunos preguntaban, otros miraban en silencio, como siempre hacen los vecinos cuando presienten drama ajeno y quieren no involucrarse. Yo estaba furioso, sí, pero también estaba herido. Porque una cosa es que te traicionen. Otra cosa es que te traicionen delante del barrio donde te conocen desde hace décadas. Vi a la señora Teresa, la de la esquina, mirando con la mano en la boca. Vi al señor Aurelio, que vivía frente a mí, fruncir el ceño. Vi a un muchacho sacar el celular. Y ahí supe que no podían esconder esto tan fácilmente. Marlene debió darse cuenta también. Porque cambió el tono. Tomás, entra en razón. Nadie está diciendo que salgas para siempre. Ya me sacaron. Solo pedimos tiempo. ¿Tiempo para qué? No contestó. Ricardo sí. Y lo hizo con una frase que me cayó como una piedra en el pecho. Para vender la casa antes de que todo se complique más. Eso era. Eso querían. La confesión ya no podía ser más clara. Yo agarré el bastón con fuerza. Y en lugar de gritar, hice algo que ellos no esperaban. Me senté en la escalera del porche y me quedé allí, quieto, mirando al frente. No porque hubiera aceptado, sino porque por fin entendí que la lucha ya no era en la puerta. Era en otro lugar. En la cabeza, en los papeles, en las pruebas, en la paciencia. Porque si yo explotaba, me convertirían en el viejo loco del barrio. Si me calmaba, podían creer que ya estaba vencido. Así que hice lo tercero. Pensar. Con la mayor frialdad posible. Ese mismo día, cuando por fin me dejaron entrar a recoger una bolsa de ropa, porque no pudieron evitar la vergüenza pública, aproveché para hacer lo que había preparado sin que lo supieran. Había llamado antes a mi amigo Simón, un viejo compañero de obras que aún tenía contactos en la alcaldía, y conocía a un abogado honesto, don Efraín, especializado en bienes inmuebles y fraudes familiares. También había hablado con una periodista local, Irene, una mujer joven pero muy seria, que se había ganado fama investigando casos de despojo a adultos mayores. A los dos les conté lo mismo. No exageré. No adorné. Solo conté. Les di copias de las fotos de los documentos. Les di la escritura original. Les di los mensajes de texto donde Marlene me insistía con la reubicación temporal. Les di el audio de esa noche en que Ricardo dijo que necesitaban vender la casa antes de que todo se complicara. Y les di algo más importante, la verdad de toda una vida.
La periodista me pidió permiso para publicar un reportaje si encontraba la base legal suficiente. Don Efraín revisó documentos 2 días seguidos. Luego me llamó. Su voz era seca, pero firme. Don Tomás, usted está siendo víctima de una maniobra de presión y posible apropiación indebida. Si actuamos rápido, podemos frenar la venta y pedir una medida cautelar. Yo pregunté si de verdad había posibilidad. Sí, me dijo, y fuerte. Nunca he querido sonar como hombre de milagros. No lo soy. Pero cuando lo escuché, sentí algo parecido a la esperanza. La familia no sabía que yo estaba moviendo piezas. Ellos pensaban que yo me había ido a casa de Simón a calmarme. Creían que estaba humillado, gastado, perdido. Y mientras ellos discutían quién se quedaba con qué mueble, yo estaba reuniendo todo lo que necesitaba para devolverles la lección. La noticia salió 3 días después. No con mi nombre completo al principio, sino como un adulto mayor expulsado de su vivienda por sus propios hijos en medio de una disputa patrimonial. La nota mencionaba una posible falsificación de firmas, una deuda oculta vinculada al uso del inmueble como respaldo y una orden cautelar en trámite. El barrio explotó. Las llamadas comenzaron. Los rumores corrieron más rápido que la verdad, pero la verdad corrió lo suficiente. Teresa, la vecina, fue a buscarme para preguntarme si era cierto. Le enseñé los papeles. Se quedó con la boca abierta. El señor Aurelio del frente vino también. Otro vecino trajo una silla. Una mujer del barrio me llevó café. Y de repente, yo no estaba solo. No del todo. La peor parte fue ver la cara de Julia cuando entendió que ya no podía seguir escondiendo la cabeza. Vino a verme al taller donde me había refugiado. Estaba pálida. Dijo que no sabía que Marlene había ido tan lejos. Yo le respondí que sí sabía lo suficiente, pero había preferido no mirar. Eso le dolió. Lo vi. Pero era verdad. Papá, yo quería detenerlo, me dijo casi llorando. ¿Y por qué no lo hiciste? Ella bajó la cabeza. Porque Ricardo estaba desesperado, y Marlene decía que si no movíamos rápido las cosas, perderíamos la casa por la deuda. ¿Nuestra casa? Sí. No, mi casa. Se quedó en silencio. Y allí, en ese silencio, entendí que mi hija había sido arrastrada más que convencida. No la absolví, pero la vi con más claridad. La diferencia entre culpa y debilidad a veces es finísima. A Ricardo no lo vi durante una semana. Marlene llamó 2 veces, pero no contesté. Después de la publicación, el abogado de ellos intentó negociar. Propuso arreglar las cosas en familia. ¡Qué frase tan podrida! Arreglar en familia. Como si la familia hubiera sido el daño y no el instrumento. Yo no acepté ninguna reunión sin abogado. Eso los sacó de quicio. Porque la costumbre de manipular funciona mejor cuando uno todavía cree que hablará con cariño. No conmigo. Ya no. La medida cautelar salió. La venta quedó suspendida. La investigación sobre los documentos avanzó. Y lo más importante, se descubrió que Ricardo había firmado, junto con Marlene, una serie de papeles que comprometían de manera irregular parte del inmueble para cubrir su deuda comercial, usando mi supuesta autorización como soporte. No pudieron sostener la mentira. Los abogados se fueron retirando. Los mensajes se borraron de algunos teléfonos, pero ya estaban resguardados. La periodista publicó una segunda nota. Y entonces pasó algo que no esperaba. Gente del barrio, gente que yo apenas conocía, empezó a contarme historias parecidas. Un tío que fue sacado de su apartamento. Una viuda a la que sus propios sobrinos quisieron declarar incapaz. Un anciano al que le escondieron documentos. Es increíble lo que la gente se atreve a contar cuando ve a otro hablar. Mi caso dejó de ser solo mío. Se volvió una advertencia. Con el tiempo, Ricardo se derrumbó. No de una vez. Eso sería demasiado limpio. Lo suyo fue peor. Empezó a mostrar cansancio, culpa, vergüenza, y al final, una especie de ruina emocional que no sé si merecía, pero sí comprendo. Porque cuando uno usa a su padre como pared para tapar sus errores,
Tarde o temprano la pared se le cae encima. Vino a verme una tarde, solo. Se sentó en el taller con las manos juntas. No levantó la vista al principio. Me dijo que Marlene lo había empujado demasiado, que él estaba ahogado en deudas, que pensó que si vendían la casa y se reorganizaban, podrían salir adelante, que no creyó que todo llegaría tan lejos. Yo lo escuché sin moverme. Y luego le dije algo que todavía hoy me parece una piedra en la memoria. Hijo, el problema no fue que te equivocaste. El problema fue que para corregir tu error, decidiste destruir el lugar donde aprendiste a ser hombre. Él lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde niño. Pero el llanto no cambia los hechos. Le dejé llorar. Después le dije que yo no iba a odiarlo para siempre. No soy de piedra. Pero tampoco iba a hacerme pequeña. Le advertí que si alguna vez quería volver a mi vida, tendría que hacerlo sin la soberbia de antes. Sin Marlene decidiendo por él. Sin mentiras. Sin intentar manejar lo que no le pertenecía. Él asintió. No sé cuánto entendió. Pero algo sí entendió, que ya no podía entrar a mi vida como dueño. Julia tardó más. Ella sí volvió desde un lugar más sincero. Reconoció que tuvo miedo, que se dejó arrastrar, que vio venir el desastre y no supo detenerlo. Yo no la perdoné de inmediato tampoco, pero la escuché. Y a veces escuchar a tiempo es más importante que aplaudir después. Al final, la casa no se vendió. La deuda se reestructuró de otra forma, con ayuda legal. Ricardo tuvo que responder por sus decisiones. Marlene desapareció de la misma manera fría con que apareció. Cuando el problema dejó de ser útil, dejó la escena. A mí eso no me sorprendió. Siempre supe que ese tipo de gente no ama las casas. Ama la facilidad con que se entra a ellas. Yo seguí viviendo donde siempre. Reparé el corredor. Pinté las paredes otra vez. Sembré unas matas nuevas en el patio. Y cada vez que pasaba por la puerta principal, tocaba el marco con la mano. No por sentimentalismo. Por memoria. Porque esa madera me conoce. Esa casa me conoce. Y yo la conozco a ella. Ahora, cuando escucho a algún vecino decir que un viejo ya no tiene voluntad, me dan ganas de mostrarle el estado verdadero de las cosas, que la vejez no quita memoria, ni orgullo, ni capacidad de defensa. A veces quita fuerza. Sí. Pero no el derecho. No el derecho a decir esto es mío. No el derecho a decir no. No el derecho a levantar la cabeza cuando intentan hacerte desaparecer dentro de una historia que tú mismo construiste. Yo no expulsé a nadie. No vendí a nadie. No olvidé quién era yo. Eso fue lo que ellos olvidaron. Olvidaron que la casa no solo se habita. La casa también recuerda. Y la mía recuerda perfectamente quién puso cada bloque, quién cargó los sacos, quién pagó el terreno, quién levantó el techo bajo el sol, quién caminó descalzo más de una vez para que esa familia tuviera donde dormir. Yo, Tomás Beltrán, el hombre al que quisieron sacar por la puerta de atrás, el viejo al que creyeron débil, el padre al que subestimaron, el dueño que no había muerto. Y por eso, cuando al final me pidieron perdón, no les respondí con orgullo vacío. Solo les dije la verdad. Ustedes no me expulsaron de mi casa. Ustedes intentaron borrar el recuerdo de quién la compró. Pero la casa sigue ahí. Y yo también. Porque hay cosas que un hombre pierde y vuelve a levantar. Pero si le quieren quitar la historia, entonces tiene que pelear. Y yo peleé. Hasta el final. Con paciencia. Con pruebas. Con la dignidad que me enseñó Elena, con el oficio que me dejaron las manos, y con la última jugada que nadie vio venir.